Y aquí es donde, después del fracaso del Nintendo GameCube, entra, para mi gusto, el personaje más importante de la historia de Nintendo. Más que los fundadores, más que Miyamoto. Este es muy personal y es un hombre que yo admiro muchísimo, Satoru Iwata. Satoru Iwata era un desarrollador de videojuegos de Halbert Studios, otra empresa japonesa. Y para que te des una idea de quién era este señor, de lo importante que fue este señor estuvo involucrado directamente en la creación de Kirby, uno de los personajes igual icónicos de los videojuegos. Y él era un ejecutivo de esta empresa que poco a poco fue escalando también en Nintendo. Tenía una pasión por los videojuegos impresionante. Tenía unos valores completamente admirables. Era un hombre muy honrado, muy trabajador. Era conocido porque a pesar de ser ejecutivo, él hacía un esfuerzo extra para trabajar en puestos que no les correspondían para ayudar a los equipos que estaban debajo de él. Él ya no tenía por qué hacer esas cosas, pero lo hacía porque le apasionaba y le gustaba. Entonces, Satoru Iwata poco a poco fue escalando en Nintendo y cuando Yamauchi, que era el presidente en ese momento, decide retirarse tras la crisis del GameCube, le cede su lugar como líder de Nintendo a Iwata. E Iwata tenía una visión todavía más radical que la de Yamauchi. Él lo que quería hacer era crear un nuevo mercado completamente. Aquí Nintendo se había dado cuenta, como ya les mencioné, que no podía competir a nivel de hardware como lo hacía PlayStation y Xbox. Tenía que hacer algo diferente, tenía que hacer algo innovador, tenía que encontrar su espacio en la industria. Entonces, Iwata, después de muchos análisis, decide, ok, el mercado de los videojuegos en este momento se está encogiendo. Te estoy hablando más o menos del 2003-2004. Cada vez hay menos gamers. En ese momento así era, se estaba encogiendo el mercado. ¿Qué debemos de hacer? Debemos atacar, debemos ir por todas esas personas que no juegan videojuegos. Tenemos que abrir un nuevo mercado y tenemos que convencerlos de que jueguen. Y es así como Iwata inicia el proyecto del Nintendo DS. Y para que te des una idea, el Nintendo DS, que es una consola, era esta consola portátil que tenía dos pantallas y una pantalla era touch, fue el éxito comercial más grande de toda la historia de Nintendo. E indirectamente, con esa consola, Nintendo abrió el camino para los jugadores casuales en los smartphones. ¿Por qué? Porque con el Nintendo DS estaba hecho y estaba desarrollado para dos cosas. Número uno, para que fuera lo más amigable posible al usuario, para que una persona que no tuviera experiencia jugando videojuegos pudiera entender y comprender completamente cómo funcionaba. Y número dos, para que fuera fácil de desarrollar para cualquier persona. O sea que los desarrolladores de las diferentes empresas, no solo de Nintendo, podían hacer juegos en él. Y esa fue la magia, fue las dos combinaciones. La accesibilidad que ofrecía esta consola la volvió una de las consolas más populares de la historia y la portátil más vendida de la historia. Y luego, estas ideas alcanzaron su punto máximo con el Wii. El Wii tenía los mismos principios que el DS. Número uno, tenía que ser la consola más accesible. En las palabras de Iwata, no debe de ser más grande de 3 cajas de DVDs apilados unas sobre otras y debe de ser lo suficientemente sencillo de jugar para que un ama de casa entienda cómo funciona. Y en ese momento fue una tecnología completamente revolucionaria. O sea, quiero que te centres en el año 2006. Está acabando la sexta generación de videojuegos. El GameCube va de salida, el Xbox va de salida, el PlayStation 2 va de salida. Y ahorita lo que está importando es el hardcore gaming. Cada vez gráficos más precisos, resoluciones más amplias. Y Nintendo llega con una consola chiquitita, con un control de televisión y te dice, con esto vas a jugar ahora. Y con un control con sensores de movimiento. La propuesta intrigaba, era algo diferente, era algo que había costado mucho trabajo de desarrollar
y sin embargo lo habían logrado. Nintendo con la Wii abrió un mercado completo dentro de la industria. Le abrió la puerta a muchos jugadores que no estaban del todo convencidos de que los videojuegos no se ve muy complicado, no es lo mío. Que muchos videojuegos de hecho lo son. A ver, te quiero preguntar, o sea, ¿te imaginas a tu abuelita tomando un mando de Xbox y aprendiendo cómo se disparan y cómo se controlan al jefe maestro en Halo? ¿Te imaginas a tu abuelita jugando un shooter? No, para nada. Ahora, ¿te imaginas a tu abuelita jugando golf en el Wii? De que, oye abuelita, toma, este es el control y haz como que le pegas a la pelota. Así, tal cual. Ese era el nivel de accesibilidad del Wii. Y aquí quiero resaltar esto porque era algo muy importante, y fue lo que los catapultó de regreso al éxito. El Wii fue la consola más vendida de su generación, más que el Xbox 360 y más que el PlayStation 3. Los regresó a la cima, sin importar por la cantidad sin importar por la cantidad de videojuegos que sacara la competencia, y sin importar que además a la mitad de la vida de esa consola les intentaron copiar. Xbox, de la nada, muy innovador, decide sacar el Kinect, que era una cámara que grababa los movimientos del cuerpo completo. Y Sony, sacado de la pena, saca un control casi idéntico que el del Wii, y llamándolo PlayStation Move. Era una mentada de madre completamente lo que había hecho PlayStation. No tiene vergüenza a veces Sony. Pero bueno, después de todo este éxito con el Wii? Bueno, antes de pasar, quiero también hablar de algo muy importante, que casi no se habla del Wii. Y esto es algo que la verdad es impresionante. Cuando se estaba desarrollando el Wii, Iwata, el CEO de Nintendo, el que les platicé hace un rato, se consultó con neurocirujanos para entender muy bien cómo funcionaba esto. ¿Y neurocirujanos? ¿Para una consola de videojuegos? ¿Por qué? ¿No? El Nintendo Wii, en su momento, fue usado como terapia física para personas en rehabilitación. Fue usado para adultos mayores para que pudieran mantener sus capacidades motrices, y fue utilizado por fisioterapeutas en diferentes áreas para la rehabilitación de sus pacientes. Así de accesible era el juego, así de grande era la visión de Iwata. Los videojuegos ya no solo eran para los gamers más centrados, los videojuegos era para todo el mundo. Y ese es el foco de Nintendo.